This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. ¿Cuántos senador Esperanzao visita na syudad para inspeksyon ng mga flood control projects? Normal el nivel del agua na Pasunangka. Flood control na Los Primos Tubungan ya cambia el project design el LGU asiguna DPWH. Medicina contra leptospirosis necesita toma. District Engineer's Office ikat Chua yan ocular inspection na ayudahan Homeowners Association na tumaga. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. ¿Cuántos senador Esperanzao visita na ciudad para inspeksyonar mga flood control projects? Quiere sila saber aquí na ciudad si tiene ba también magaya tunga bentaha asesen na proyekto de gobierno? Aquí el report. Ya para descubrir al TV11 News Team del Pasao Dia este posible abandonado flood control project ali na Los Primos Tugbungan. Según na project engineer del DPWH, que 30% completo el proyecto que a principio del año 2023 pa. Y tiene este fondo de 180 milyon de pesos para na 300 metros flood control ali na lugar. El konsehal del Distrito 1, Konsehal Atty. Gian Paulo Enriquez, ya recibe asigun una información que Esperanzao el visita na ciudad el dos mga senador que parte del Blue Ribbon Committee como el senador Rodante Marcoleta y senador Panfilo Lacson para conducir también ocular inspection na mga flood control projects na ciudad. Siendo tiene asigun más de 1 billion de pesos fondo yaba siya na ciudad del mga pasaw anyo para de este. I think number one, what I heard el senator Marcoleta y también el miembros del Blue Ribbon Committee will be coming over to Zamboanga purposely para conducir investigasyon in aid of legislation para mira también el mga flood control projects aquí na ciudad de Zamboanga. So, hindi el Zamboanga City spared na de este ay bene, no? El diaton Senator, the Honorable Senator Marcoleta, to include the Honorable Senator Ping Lacson, will be coming over el miembros de Blue Ribbon Committee para investigar también con in the coming days con este mga flood control projects aquí na ciudad de Zamboanga. Asigun ko Konsehal Enriquez, debe lang investiga con este mga proyekto aber para pwede saber el verdad kondisyon del mga proyekto del ciudad y para pwede mira si tiene ba anomalya na mga flood control projects. Iyo, as not only as a city official but as an ordinary resident of the city, debe lang tamin Bert, no? Kaya because these are all taxpayers' money. Por eso, importante, mira kita. And besides, todo kita accountable, especially if you're in public office, no? So, hindi natin prejudge, sablayo. But anyway, mira kita, si Bene, el diaton Blue Ribbon Committee del Senado, purposely to investigate también con este in aid of legislation. Esperanzao tiene segundo diálogo también entre el Consejo Local y DPWH acerca el mga proyekto taas sila. Este mga asunto, relataw pa siyempre na llamada del Presidente Ferdinand Marcos Hijo para investiga todo anomalya na mga flood control projects bajo na DPWH. Mediante el fuerte ulan de madrugada, aparece que normal level lang siyempre agua alina Rio de Pasunangka o Tumaga River. Talia según 74.26 el nivel del agua desde alas 9 del aga hasta esta tarde. No hay efecto el ulan.
Asigun na pag-asa ke tabira otra vez liba ulan el habagat hasta na fin del semana. Flood control project también alina Los Primos tugbungan iya cambia sigud al project design el gobyerno lokal asigura DPWH. Akil detalles na report di Marites Espartero. STL Flood Control na Los Primos, Barigon, Barrio de Tugbungan. Pino el Cemento y el magakabilya usa hindi igual al grandor. Proyekto asegun este del Department of Public Works and Highways na rehiyon, donde ang kontratista tagara amo el Pyramid Construction de Cagayan. Asegun kunal project engineer del DPWH Engineer Elwick Acuña, notable mezclao el grandor del kabilya usa por casa na original plano asegun del proyekto del DPWH, come este na 12 para 15 metro pa adentro, pero el disenyo na slope protection el kabilya na 12 lang asegun. El problema desde negosyaya asegun el LGU o Local Government Unit, el pwede lang sa kanan 9 metros solamente. Por eso yan redesign sila con el slope protection donde apekta con el silyama reinforcing bars iya queda este greso na size. La kabilya no siya notice kal ustedes na beginning 12 kami ang usa. Amo gal base na di amon original plan. El original plan nga di amon kasi el flood control come sele na mga 12 to 15 meters pa dentro. Sí. Pero el design di suyo na slope, el kabilya di suyo li na 12 lang se. Na desde yan negotiate ya sa LGU, accordingly, el kaya sila ka na 9 meters lang. So, ya queda ele aral flood control, restricted ele na 9 meters. Por eso yan, redesign kami con el slope. Which is yan apek el reinforcing bars ala di suyo. Ya queda legreso na 16. Kina kasi di amon, el Commodore agreement na right of way kasi, el city se man acquire con el mga affected structures and that ali. So kami purely on implementation. Según kunal inhenyero, el total fondo del proyecto talina 143 millones de pesos. Del año 2023 proyecto pa este asegun na debe era acaba del pasaw año por causa con el asunto del right of way ya alcanza este hasta este año. No hay pa asegun klaro si hasta cuando otra vez prinsipya kay na proseso pa el time extension. Y el mas klaro, hindi pa asegun sa llama workable el proyekto 100%. So, sa Korea kami mga 20 plus el physical accomplishment di amon. Finalisen, no, dapat sila akaba by 2024. The 2023 project sila. Sí. Kaso por causa na issues de right of way, iyan suspend kami con ese del 2023 up to 2024. So, sometime late 2024 ya kami aliya pwede entra na property di Engineer Dagalea. So, as of present, no, may pakat kami clear como revised expiry date di suyo. Kay on process pa kami ara di suyo time extension por causa con ese mga issues na right of way. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Se acorda el Zamboanga City Medical Center con el mga vivientes con cuidado ese tiempo, siguiendo ta principio también el aguacero. No olvida asigun dale precaución na cuerpo para lejos de enfermedad de leptospirosis. Si pwede man asigun pasa na agua, danaw o estangkaw agua como enseguidas medicina kontra o toma enseguidas medicina kontra leptospirosis para evitar desgrasya. O aquellos maskin nuay papisa na agway ulan, danaw pero moho sa lugar. Mas benta asigun tumaya lang mga prophylaxis. Asigun ko nila portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadrina Tahil Sarapudin. Open man di atong teleconsultation, pati open tamen di atong OPD. So, pwede sila andaki para PD prescription for doxycycline. And of course, man-avoid kat kita man lusong na baha. Pero si hindi kat pwede man-avoid, then necesita man prophylactic antibiotics. District Engineer's Office, EL Kongresista Kachua, yan ocular inspection alina Ayudahan Homeowners Association Tumaga. Takiel report di Marifita Mayo. Yaman ocular inspection el Kongresista del Distrito 1 Kachua y el jefe del DPWH District Engineering 1st District Engineer Bensali Kasim na Ayudahan Homeowners Association na Tumaga ayer Agosto 28.
Asungun Conchua, quiere él mira personalmente con el situación del lugar para poder mirar inicialmente cosa solución él necesita poner en el lugar para solver con el problema de avenida. Y habla si Chua makaestraña si pakimodo de repente alang ya ocurre el Grande Avenida allí na lugar del agosto 25. Ay anda kami aquí para pwede gad kita kami personalmente mira el sitwasyon del ayudahan itamen syempre ya pantaman kita si pakilaya de pronto ipaspas ya subiel agua del Lunes. El jefe del DPWH District Engineering 1 Ingeniero Bensali Kasim ya habla que un open drainage o open channel él debe construir en el lugar donde puede pasar el agua. Tiene según creek na lugar pero ya queda este jutay por causa na subdivision kaya pone allí el PhilInvest. You know, in 2015, ma'am, I was in Jakarta, Indonesia. LDE la alya is open channel. Kabar todo agua on de tapasa, alya get kay na open channel. So si tiene alya mga barado, pronto, limpia, kay hindi man leseraw. So ese gali kam ese Veterans Avenue, pirmi kami talimpia. Todo basura adentro na manhole. Hasta alitamin na Suterville, talimpia kami mga drainage system. Jutay, kabar, manada basura. Ya habla pa si Kasi, mas bueno si puede comprar con el un vacante lote na atras del Ayudahan Homeowners Association para hacer allí un semi-dam. Allí según ay recuhi con el agua y ulan, imantreat con este agua para puede usar na lavara del magaropa, washing del magavehikulo y otros pa. Este low ground este ma'am bin baho gayot. Todo agua from left and right, aki gayot takay. So tiene taming recommendation ko ma'am Kat, si pwede kumpra este tierra. Kabar, ase kita como semi-dam. Ali todo agua para si butali at least hinay-hinay. So aki todo man contento do agua. Asungun Conchua, el su oficina dispuesto busca fondo para poder implementar mga proyekto allí na lugar. Necesita según long-term solution na problema allí na lugar para hindi mas manbira-bira el problema de avenida. Kaya tamen kita liyama el PhilInvest, si pakilaya sila, willing ba sila dale pasada para pwede as drainage, para pwede kita ayuda na lugar dila or cosa. Basta kita, ayuda agad kita, iaregla kita el problema del tumaga. Kasi for me, bien importante gad el aregla kita el issue del baha. Kasi takedaya ben para kumigo bira-bira ya lang el mga gente, pirmi man tan baha, tan ulan, puerte el ulan tan baha. So desisita ya kita permanent solution para hindi i-pirmi na si tan baha anda el gente na evacuation site. So necesita si kaya kita aregla kita. Y habla si Chua, él lleva también él con este asunto na DSUD o el Department of Human Settlement and Urban Development para chequear si cumpli ba el management del PhilInvest subdivision con el mga requerimientos si taabri un subdivision. Mantap kita na ahensya del DSUD tamen para pwede kita sabi si cosa el ya pasa porque diba si taase man sila un subdivision required tamen as man submit tamen sa diferente mga plano. Uno ya alya na plano is the drainage plan. Na cosa ya pasa porque tapaw el drainage dila kaya tan cos el baha aquí na lugar. Mientras tanto, antes del ocular inspection, ya distribuye también arroz si Chua con mga residentes del Ayudahan Homeowners Association, quien ya queda víctima del Grande Avenida. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. 30 milyon flood control na tulungatong solido asigun el construida. Publiko vigila kontra dengue este tiempo de habagat. DepEd ya sumite lista kung Kong Chua del mga eskwela necesita aumento school buildings. Kat Chua distribui arroz ibag na 4 mga baryo na Distrito 1 este dia. Police y City Social Welfare and Development Office yaman launch el Gabayan Huwag Pabayaan program. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. 30 milyon flood control project na tulungatong solido asugun el konstruhida. Akil detalles na report ni Marites Espartero. Este el río na barrio de Tulungatong, mas takambia el año, mas tamanpudpud el tierra no costado del río. 3 casa ya asigun el sigina avenida y el unjutay basketball court cada vez na subiin seguidas el agua. Por causa con este, ya pone el gobierno local fondo de 30 millones de pesos para na flood control, para hindi na mas asegun apadese el mga residentes sa esta na lugar. Asegun con un inhinyero quien tamira con el proyecto Structural Mitigation. El proyecto
Durable este kumpara na non-structural igual akal flood control na Oturlaw Rio. Grouted riprap lang asegun. Si grouted riprap el mezclada asegun 60% el piedra mientras 40% lang el cemento. Mientras na structural biraw 70% el konkreto, tiene pa boulders o peeling para mas kedapaduro el proyekto. Ay, amo lang también kanamo niya dali yan allocate el budget. Dos bilog man pondo. Kwanto dito yung pondo, takal masikita na linyal meter kwanto, el disuyo kalo. Na amo lang también el aquel kio, el 1.97 linyal meter, el 100 plus, hindi lang nyo siguro si kwanto, mga 113 ata, kel. Kanto el pondo? Diba siya? Taliseta kore kada kalo na 30 million. Este aquí structural teki, bus kita kalo, aquí el takigat el machin itak mga reinforcement tapon neki kay aquí tiene el mga kalo, tiene pakitalia as sheet pile. Pero caro este project kumpara kung takton akan na unlo ayaw na structural kel, akata como kalang kel LO. Rabol, hindi si rabol lang ese grouted riprap lang se. So ali na grouted riprap tabi na to sina kalo opposite side. Akilang ali el mixing dese sige lang ngayon to 60% el mortal ang mga piedra sino 40% ang concrete. Biraw aki 60% akil structural el concrete. Kabar kita también kita po ni arriba aliol handlate akil boulders alio para duro el. Mientras tanto, alegre también a cuantos mga residentes na lugar kay pwede kanila ayuda al gobyerno sa pag-ilalingasa, siguiendo hindi na mas sa pwede kumpya con el tiempo. Genevieve, maskin bueno el tiempo, taman Avenida El Rio. Alegre kami ma'am kay El Jamon Rio, ya pwede hacer el recrap, paboryakat para kanamon, si Tanbaha, kasi si makamido kasi sa Avenida, specialmente el mga kasa kalapiki na Rio, 3 kasa ki ma'am yan ano, pati basketball. Sí. Sí, tampot po dalchera. Kaya por kasaya si Tan Avenida, Chinibes ma'am, bigla lang tabahal Avenida maskin way ulan. Pwede kita sigura kay once baha, kami doya kasi se. Dos el proyecto según Rio, 1 el 97 linear metro y el largor, mientras el 1 113 linear metro, según con el ingeniero encargado. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Amanda otra vez ase acorda mga doktor que debe que da vigilante contra dengue pirmi siendo taman pirmi taman ulan na siyudad de Zamboanga. Asigun na tamantene el mga limpieza alrededor del mga posible breeding grounds del lamok dengue man o hindi. Siendo puede siempre liba otro enfermedad el mga lamok. Si tiene según mga sintomas de dengue o otro mga enfermedad, mas mejor mandadayon checkya na espesyalista para hindi agrava el kondisyon. El Departamento de Educación ya somete lista con el congresista Kachua del mga eskwela necesita aumento buildings. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya habla el congresista del Distrito 1, Kachua, que necesita 15 mga nuevo school buildings para na Distrito 1. Base según este na lista que ya sumete na di su oficina el DepEd. Según Kachua, tatrabaja ahora el su oficina junto na DepEd para poder realizar el construcción de este 15 mga school buildings. Ya dali ko naton mga lista el DepEd, si onde gayod el pinaka palta, ipinakayod necesita ng mga classrooms, tan follow up gad kita na na DepEd para pwede gad kita planta mas mucho nuevo school buildings. Actually, yadala sila kunamon mga 15 school buildings kel na different barangays. Según Kachua, cuando taman kampanya lang pa ele, uno del magaya promete ele con mga constituentes del Distrito 1, amo que ay inicia ele el construksyon del mas mucho mga nuevo school buildings na Distrito 1. Bajo este na su priority program el education. Después mira ele que bien falta el mga school buildings na diferentes eskwela na Distrito 1. Ita afecta con el edukasyon del mga estudyante. Quiere según ele que queda conducive el enseñanza con mga estudyante para ver mas kada sila kung gana anda na eskwela y atende di ila mga klase. Ya pwede man kita obserba
ara chene yaman sila shifting. Kabar el otro mga eskwela, hindi maskin chene sila shifting, chene pa sila module. Taliba bolbe kasi daw syempre el otro mga lugar hindi el mga bata pwede man stay hasta de noche kay syempre bien skuro yatamen so taliba sila bolbe el module. Kita el carry kita buenamente el mga bata ta entra na eskwela para el kalidad del edukasyon ay recibi el mga bata ta entra na eskwela hindi tamen apekta. Mientras tanto, habla si Chua fuera el DepEd, ta sumete también a su oficina el diferentes barangay council y ta pidi magaproyekto para nadiila barrio, magaproyekto como el Farm to Market Road. Most of the barangays, tadali sitan submit sila kunamon mga barangay resolution, siko sa necesita el barangay kasi actually ko sa necesita el barangay hindi sa estaba kumigo kasi syempre el barangay official sila is el mas familiar na necesidad del dila area. So el otro mga area tapidi sila mga school buildings, chenetamen tan request sila mga farm to market road igual na barangay Sinubong. So ese tamen el uno de aton mga priority barangay Limpapa tan request naman sila mga farm to market road kasi bien mucho gad lugar especially arriba del Latap malo el camino. So kere kita el mga especially mga farmers di aton buenamente sila abaha iliba el dila produkto para na pueblo. Quiere también según él pone covered court na mga barrio para tener espacio donde puede jugar basketball el mga jóvenes na lugar. Quiere según él que más mucho mga jóvenes el aprende jugar basketball. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya distribuhi también el congresista del Distrito 1 Cachua arroz y magabag para mga estudyante alin daycare center del STDIA Agosto 29. Ya ase con este si Chua na barrio de Sinubong, Talisayan, Ayala y Kawit. Asigun kun Chua cuando taman kampanya pa alang ele ya promente ele con el constituente sa Distrito 1 el continua ele distribuhi magabag naman o perde na eleksyon. Durante la campaña ya distribuí si Chua bag sa mga estudyante na elementarya desde el grade 1 hasta grade 3. Pero cuando ya resumía el dalida del bag, ya incluía con el mga estudyante de grade 6 y grade 7 y ahora ya incluí también ele hasta con el mga estudyante del daycare center. Tadali kita el mga bags na mga bata kasi iyo pirmio ta abla tadali gad iyo grande importansya na edukasyon kay ta creo si el mga bata chene good education chene sila buen futuro. So SLD aton simple manera para maskin pakilaya pwede kita man inspire na mga bata. El Police y el Social Welfare Office saban launch el Gabayan Huwag Pabayaan Program. Takil report di Emil Tuban. El Police y el City Social Welfare and Development Office ay man-launch con el programa El Gabayan Huwag Pabayaan para ayuda con el mga mayores del mga bata ta kada envuelto na trouble na mga kamino. El Police Station 11 ya crea hotline numbers para mas pronto llama kanila el mga mayores del mga bata ta kada envuelto na trouble na pueblo. Tiene mga mayores hindi ta pwede kontrola con el diila mga anak kay chene kanila PWD it chene talya na abroad. So ya pensa si Sir Mariwa pakilaya kita dali ayuda con el mga con esos mga minors no abla ele hindi kita con ese ase preso manpanis kundi ayuda kita con nila. So ya pwede pensa si Sir Mariwa asi kita hotline number para con esos mga parents, no? Sa mga parents na nesesita sila ayuda del police kasi hindi sila kaya man-guide ko na dila mga anak. Con el mga menor de edad envuelto na trouble ay ayuda el police kanila iman lecture para manda entende si cosa el epekto si ay entra sila ng mga pelyahan del otro grupo. El Police Station 11 junto con el CSWDO ay conduci launching con este programa na Lunes alina di ila estasyon na Governor Lim Avenue. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional.
enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio.
is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. E-wallet, grande ayuda na arestada na unwanted persona asigun na pulis. Akil report di Emil Tuban. Bien grande ayuda el e-warrant para aresta con el unwanted persona asigun con el pulis. El Police Station 11 tiene un persona ta enfrenta al caso. Ia puede arrestar na Luzon, ia liba aquí na ciudad de Zamboanga este día. Actually, este día tiene kita turnover del un persona tiene warrant ya puede arrestar na Luzon. So, man inkontra el dato na mga personajes con el alina Zamboanga International Airport in coordination con el station kanya puede arrestar con el pati LPS 11. Sí. Antes el warrant o pares mano-mano lang, por eso hindi pronto busca con el mga wanted persona, pero ara computerized siya. Y el una estación del police ay mira lang na di la computer y pwede sila sabi si quien el gente tiene warrant o pares. El Philippine National Police crea este e-warrant para maskin onde el lugar na entero Pilipinas esconde ay pwede con ele arresta el police. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ordena el alcalde del Ciudad Kimor Olaso na otoridad para mandadescansa con el mga violasyon del trafiko el counterflow ng mga kamino que takaw sa también problema o pesaw trafiko. Pero aparece que este tiempo hindi siyempre visible el operasyon del otoridad kontra ese klase de violación maskin lang ali mismo na sentro del pueblo. Maskin ko sa oras segundo del traffic, yan siyempre magaduro kabe sa motorista hasta magatausay SUV taman counterflow o takaw sa obstruction na kamino pero no ay kanila kien takuhi hasta este tiempo. Yaman sponsor resolution el Konsehal del Distrito 2 Ray Bayugin na kita pili na City Legal Office y City Administrator Assistee na konseho lokal para mandraft ordinansa para regula con el operasyon del e-bike na syudad. Asigun kun Bayugin si LAC man el ordinansa para na e-bike debe el base na Republika Acto 119697 o Electric Vehicle Industry Development and the implementing rules and regulation. Tiene conexión con el diaton problema e-bike, que taman cause traffic, el disgracia ta sucede, and though we recognize que necesita tiene sila la vida, but the purpose of this resolution is that to put order si onde sila pwede. 3 persona el herido na 12 paraw aksidente vehicular. Akil report di Emil Tuban. 3 persona herido na 12 paraw aksidente vehicular alina barangay Santa Maria anoche, ina barangay Talon-Talon enante aga. Yaman banggaan este Honda Click motorsiklo kontra con este Honda XRM y tumbal 2 motorsiklo. El 2 superior tiene herida na cuerpo, por eso el polisya llama ambulansya y aliba con el mga biktima na ospital. Na investigasyon del pulis, takorre na igual direksyon este mga motorsiklo y cuando liga aquí na lugar, ya vira enseguidas el uno kanila, ya mansangit el manibela del otro motorsiklo, por eso ya tumba sila. El pulisya liba con el motorsiklo na estasyon del Police Station 7 na Santa Maria. Enante aga, yaman baliskat este RS motorsiklo después de atravesar Pero alina entrada del Salazar Drive na barangay Talon-Talon enantes aga. Tako resale na mampang para na unmol na Governor Cummins este RS motorsiklo y cuando liga aquí na lugar, de repente atravesal Pero por eso mambaliskat ya el motorsiklo. El super ya tiene contusión y liba con este no hospital y con el motorsiklo ya sakal pamilya del biktima. El pulis no mas dala el mga nombre de este mga biktima na aksidente vehicular alina barangay Santa Maria ina barangay Talon-Talon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya aresta con un persona con aligaw shabu na bypass operation na Mampanga. El Station 631 ya conduce el operasyon na Luciano Drive, Mampang. Iya pwede aresta con Jimwell Balbontin alias Dodong de Logoy Grande, Talon-Talon. El pulisya pwede konfiska 5 pakete de aligaw shabu tiene pesades de 0.7 gramo tali el valor na cerca 5,000 pesos. El calaboso yan na Station 631.
Quema na syudad menoraw kumpara del años pasado base na datos del bumbero. Takil report ni Marites Espartero. Ya menora según el quema ya ocurrió en la ciudad este presente periodo, comparando del pasado año, base na datos del Bureau of Fire Protection o BFP. Del pasado año, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, total 607 quema al ya ocurrí. Dentro en ese número, 136 el structural fire, mientras 471 el non-structural fire. Mientras este año, na semejante periodo, total 386 solamente el ya ocurrí quema, 134 el structural fire, mientras 252 el non-structural fire. Según con SFO1 Angel Corlan, el portavoz del Bureau of Fire Protection District Office, efectivo el campaña de la agencia contra quema. Taanda según visita casa en casa el mga personajes del bombero para asegurar la importancia del fire safety y cada responsable na magkakasa man o trabaho. Ya abaha según el número del incidente ese por casa, nata continúa el esfuerzo del bombero na mga fire district, incluido ya el mga fire substations. Este de aton decrease is attributed naman na continuous intensified fire prevention efforts del Zamboanga City Fire District, incluido ya el mga fire substations na entero syudad. So every day or on schedule tan conduct sila mga fire prevention activities na diferente lugar na diila mga area of responsibility, namely na mga eskwela. Chenet namin sila mga house-to-house activities, pati strengthened online presence di ila tamen. Según con Corlan, debe ang mga vivientes continua siyempre el fire safety awareness y prevention para evita el quema. So para na publiko, continua siyempre kita di aton fire safety awareness and prevention na kasa na trabaho, pati masindon di kita, insinya kita di aton mga anak, especially ng mga anak di aton kasi usually sa mga tahuga-huga, mga posporo, at least pwede kita man-advise ng mga bata na numasi-ase para liga sila grande, man-pass on taman sila na next generation nila. Mas mucho el causa del mga quema, especialmente na structural fire, amo el se llama overheated appliances y unattended cooking o tadeha mientras ora takusi. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Buenas noches, taki al de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga el continua pa siempre experiencia el mal epekto del habagat. El lleva pa siempre ulan na diferentes partes del ciudad hasta na fin del semana. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este sa Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Por causa na asunto del flood control project na país donde di abastía ta sa limaga falso y hindi buena kalidad del proyekto ta ase baho na ahensya del DPWH na entero país. Recientemente alina kubalarang Zamboanga del Sur ya tiene caliente argumento di ila alcalde y district engineer que hindi asigun ta koopera con el gobierno lokal na del kumalarang acerca el proyekto. A cuestionar al alcalde porque subía el agua y ya entra en mga casa de vivientes más quintali el flood control project. Parece que de lo mismo tiene cosa a esconder. Por eso, ya calienta el cabeza del mismo oficial del Kumalarang. Este suceso tiene también ta suceder en otro lugar que ta investiga ahora el gobierno nacional, lo mismo el maglegislador na Senado. Aquí en la ciudad Esperanza visita también el maga senador y el de staff para man-document y saka maga-documento acerca del flood control projects, este ba buwan kalidad o falso lang siyempre.
El sabe también el contractor, el DPWH, ya hace ba también bueno el proyecto. O aquel tongpats, por eso, o tiene tongpats, por eso no hay na buena calidad el flood control project. Deberán hacer la imagen del DPWH bien afectado lo mismo mga personajes donde el público mira kanila como mga persona envuelto na anomalía. En paggaling na social media, publicado el retrato del Cayuman na Aguero Flood Control Project que tiene palabra lalay. Mucha gente pobre está sufrir. Pero el umalin tiene gente ta agra posisyon ng gobyerno el no hay corazon y procura saka el cosa para diila bolsa para puede comprar buen klase de vehikulo y plantar nuevo casa. Amo sila rampante el korupsyon na gobyerno hindi lang na Manila sino asa ng mga probinsya. El Diyos hindi takonsinti algun cosa que ta puede obtener por medio del un mal manera. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, día del viernes, agosto 29, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.